Vamos a continuar con nuestro tema de flujo de agua. Vamos a hablar de la determinación a través de ecuaciones empíricas. Hay un artículo que nos explica mucho de esas ecuaciones empíricas. Ahí está el autor y en inglés ese es el título. Y de ahí salen estas ecuaciones. Eso es lo único que hay que ver de esa primera parte. Lo que nos importa es lo que está aquí. Ecuaciones empíricas y dice tienen esta forma las ecuaciones empíricas. Una G, una nu, un coeficiente C, una función de n, un d sub e al cuadrado. Y vamos a ver el día de hoy con calma qué significa esto y a qué se refiere. Es una ecuación empírica porque no se está determinando el coeficiente K directamente al pasar agua por un suelo, más bien a partir de esto que está acá, ¿qué es esto? Es una curva granulométrica, el porcentaje que pasa en función del tamaño de la partícula. Y como ya hemos visto, hay varias curvas granulométricas. Miren, esta es una A, esta es una B, aquí hay una E, aquí hay una C. Eso representa que el suelo tiene diferente gradación, por lo tanto, diferente permeabilidad. Y hemos aprendido que hay ciertos coeficientes en estas curvas, que hay un D60, que hay un D30, hay un D10. Bueno, en esta ecuación empírica, este es uno de esos diámetros. Ya vamos a ver cuál. Es solo un D sub E asociado con esto. Por lo tanto, el coeficiente K depende de la granulometría expresada a lo largo de algún diámetro. Esa es la clave. Y es obvio, ¿verdad?, que dependiendo de los diámetros de la curva hay una permeabilidad. Dice aquí que también depende de la porosidad. Sí, el índice de vacíos está presente, depende de la porosidad. Un cierto coeficiente C, la gravedad y la viscosidad. Entonces vemos la siguiente gráfica y nos dice, este valor de acá es la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica del fluido, del agua, que va a variar de acuerdo a la temperatura, y dice que esa viscosidad dinámica es la viscosidad cinemática entre la densidad. ¿Densidad de qué? Del agua, ¿verdad? Y hay tablas, existen tablas en la literatura, en internet, en los libros, que dan el valor de viscosidad cinemática, es decir, el coeficiente mu, según la temperatura. Si, por ejemplo, estamos a 20 grados, que es a lo que uno reporta el coeficiente de conductividad hidráulica, eso hemos aprendido en la clase anterior, hay una densidad del agua. En esta tabla, representado por kilogramos por metro cúbico, hay un calor específico que no nos interesa a nosotros acá, pero aquí está la viscosidad y la cinemática, que a 20 grados es 1002 por 10 a la menos 6 pascales por segundo. Es un valor de acuerdo a la temperatura. Y una tensión superficial. Si uno tiene de acuerdo a la temperatura la viscosidad cinemática, pues en otras palabras, este valor lo divide entre este, cuidando adecuadamente las unidades, tiene la viscosidad dinámica. Y es esta viscosidad dinámica la que entra en esa ecuación. Perfecto, entonces uno dice la gravedad, 9.81 metros por segundo cuadrado, la viscosidad cinemática que sale de tablas y depende de la temperatura, un coeficiente C, función del suelo, la porosidad y además la granulometría. Hablemos un poquito sobre N. En general, cuando uno va a estimar el coeficiente K de un suelo, dice, este valor de N puede estimarse con esta ecuación. Les aclaro, dice, ese N se estima, y escuchen bien la palabra, la porosidad de un suelo se estima con esta ecuación, 0.255 por 1 más 0.83 a la U, que es su primera vez que veo, es D60 sobre D10. Entonces digo, lastimosamente no es lo mejor, pero si se aclara no hay problema, tiene otra nomenclatura, nuestro coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad era el D60 sobre el D10. Ahí sale el coeficiente de uniformidad del primer capítulo. Así hemos podido obtener esa curva. Y también existe el CZ, que es de 30 al cuadrado sobre D10, D60, pero este no lo utilizo aquí. Me basta el CU para estimar la porosidad de mi suelo. Y esta es porosidad en la que entra ahí estimada para un suelo. Aquí a la izquierda hay una foto, la misma que les he mostrado en los anteriores capítulos. He usado esta foto para ir diciendo qué cosas sabemos sobre el suelo, desde definición hasta componentes mineralógicos, hasta granulometría y otros. Bueno, en este momento decimos este suelo queda claramente establecido, no tiene un volumen específico, no tiene una porosidad dada para un proyecto, solo es un suelo con ciertas características. La estimación de la porosidad de este suelo viene dada por la ecuación que está aquí, 0.255, 1 más 0.83 por el coeficiente de uniformidad. Y así yo puedo estimar eso y es en base a la curva granulométrica. ¿Qué pasa si yo tengo un otro suelo o ese mismo suelo? No importa. Pero este suelo tiene ciertas condiciones específicas. Por eso está en un molde, por eso tiene un cierto volumen y conozco sus condiciones específicas.
las del capítulo 1, es decir, contenido de humedad, gravedad, peso unitario. Y voy a mis relaciones de peso-volumen, aquí están. Entonces puedo yo saber el contenido de humedad, puedo yo saber la gravedad específica de los sólidos. Además sé que esta ecuación es igual al peso unitario, de alguna de la manera, eso sale de las ecuaciones y la tabla, a cualquier peso unitario. Y, o sea, no cualquiera, sino me refiero a que uno ve, ¿no?, en qué parte de la tabla está, o esta otra, que depende además del grado de saturación. Entonces el asunto es muy, muy simple. Uno puede calcular, que es diferente a estimar, calcular en cierto caso la porosidad. Entonces, si puede calcular la porosidad, ¿cuál va a utilizar en la ecuación? Obviamente va a utilizar aquí en esta ecuación la que conoce para un caso dado. Imaginémonos solo que decimos, en una cantera tenemos este suelo y quiero estimar la porosidad de ese suelo de la cantera. Bueno, en ese caso calculo n, hago la curva granulométrica y puedo estimar aquello. Pero ¿qué pasa si yo digo, ahora yo voy a poner un suelo en una presa y en esa presa va a tener ciertas características? Voy a llevarlo de la cantera y voy a compactar de tal manera que cumpla ciertas condiciones. De ahí viene todo lo que hacemos en el capítulo 1. Entonces, en ese caso, yo tengo condiciones específicas de n. Y en esas condiciones específicas de n son las que introduzco a la ecuación. Ahí. Entonces, ahí está otra vez la ecuación. Dice, esto he entendido muy bien, esto he entendido muy bien. Sé que esto depende de la granulometría y en un momento voy a ver más detalles sobre qué es C. Es n, pero todavía no sabemos la función. Este es un diámetro de la curva, pero todavía no sabemos cuál. Pero sí hemos entendido lo que acabamos de mencionar. Entonces vamos a aquello. Aquí resulta que hay varios autores y estas ecuaciones empíricas no son una sola. Todo lo que hasta ahora hemos dicho es común. Ahora resulta que aparece un autor cuyo apellido es Hazen y dice, la ecuación tiene esta forma. Ahí está el G que hemos entendido, ahí está la viscosidad dinámica, y ese coeficiente C que dijimos es un coeficiente C, Hazen dice, es 6 por 10 a la menos 4. ¿Y cuál es la función de n? La función de n es 1 más 10 por n menos 0,26, eso es lo que dice Hazen. Y el diámetro de la curva es el d10. Uno dice, aquí está la ecuación, sé que es el d10, sé que es el n con esta función, este es 6 por 10 a la menos 4, y punto. En un rato hablamos de las unidades. Ahora entendemos que esa ecuación es función de la curva y de n y de la viscosidad. Otro autor dice, mejor que esa curva es esta otra, y realmente son dos, Coseni y Karman. Ellos dicen, este K igual tiene la misma forma y el coeficiente debe ser 8.3 por 10 a la menos 3. Y la función de n es mejor que sea n al cubo sobre 1 menos n al cuadrado, y de acuerdo, igual que el otro autor, que el d sea el d10 del suelo, entonces ahí está el d10. Excelente. Entonces uno dice, bien, son dos criterios. ¿Saldrá lo mismo si para el mismo suelo introduzco n y d10? Por supuesto que no tiene que salir lo mismo. Son ecuaciones que ayudan a solo estimar. Y cada autor, además del rango en la que cree que sirven en general, son para suelos gruesos. Escuchen eso, es para suelos gruesos. Y luego otro autor dice, Breyer, el coeficiente tiene la misma manera. Aquí está G, la viscosidad dinámica, C, el logaritmo de 500 sobre CU. Entonces uno dice, veo que aquí no está exactamente la porosidad. Entonces esta ecuación solo depende de la curva granulométrica. El U en estas ecuaciones es el coeficiente de uniformidad y el D 10. Pero obviamente al estimar esto, también en n no me olvido que estaba la curva granulométrica, pero no hay la posibilidad de que haya un n específico. Entonces ahí está la ecuación de Breyer. Perfecto, nos dice, igual a las anteriores, sí, no hay problema. Cada una de estas es sencilla. El mayor cuidado es de unidades. Y aparece otro apellido, es otra persona, es Slidger. K dice lo mismo de antes, el coeficiente que él propone es 1 por 10 a la menos 2. Aquí la función de n es 3.287 y el de 10, otra vez de 10. Listo. No hay que saber de memoria, es una ecuación. Y luego Terzaghi propone igual y dice, igual que antes G sobre viscosidad, aquí aparece un coeficiente CT, y aquí dice, este coeficiente CT es el coeficiente gradación, el C sub Z, este de acá, de 30 al cuadrado sobre de 10 de 60. Perfecto. Y aquí está la función de n, aquí está de 10 y listo. Y después aparece otra ecuación, esta dice del Buró de Reclamación de Estados Unidos, que es sobre nu por 4.8 por 10 a la menos 4 por d20 a la 0.3 por d20 al cuadrado. Normalmente aparece así separado, primero pensé que había un error, pero buscando otras fuentes de lo mismo. Y aquí está en lugar del d10, la mayoría usa d10, aquí usa d20, está bien. Solo dijimos que era un diámetro asociado a la curva granulométrica, y aquí están estos coeficientes. Listo, no hay que saber de memoria, solo entiendo cómo funcionan esas curvas. Y aquí aparece otro autor, dice Al-Yamani Sen, bueno, la verdad son dos autores, igual que antes dicen, miren, igual
K tiene una relación. Y esta es solo de diámetros, ¿no? Eso quiere decir que ya ha simplificado varias otras cosas. ¿Qué diámetros entran en las funciones? El D50, el D10 y un I0. ¿Y qué dice del D50, el D10 y el I0? El D50 es el de siempre, el D10 es el de siempre. Y con respecto al I0, dice, lo único que hay que hacer es esto, lo que está aquí. Ver el 50%, ahí está el 50%, y a ese le corresponde la curva granulométrica, porque hay que conocer la curva a un punto. Y luego ver el D10, aquí está el D10, y esa también le corresponde un punto, ahí está el D10 para la curva. En esta escala, en la escala granulométrica, hay que unir esos dos puntos. Y eso es lo que uno puede ver en esta gráfica, ¿verdad? Si la agrandamos un poquito, hemos visto para el 50 un punto, para el 10 un punto, entonces de ahí aparece el D50, aparece el D10, y hay que unir el de este punto con este y llegar hasta ese punto. Ustedes son expertos en hacer eso. Es una línea recta, hay que tomar esos dos puntos, la ecuación de una línea recta es x menos x1 sobre x1 menos x2 igual a y menos y1 sobre y1 menos y2, de ahí despejar, y para este y0 hay que determinar este valor. Este de acá, la intersección con la base, ese es el I0 que aparece en esta ecuación. Este I0, el que está acá para estos autores, es este punto. Entonces igual podemos poner específicamente y decir, ahí tengo el I0. Es un diámetro, ¿verdad? Es un diámetro asociado con lo que acabo de mencionar. Y ese es simplemente un otro autor que nos permite aquí. Y viene un ejemplo, el 4.2, y dice el ejemplo 4.2, que es parte de esto, dice que se han hecho granulometría de 4 muestras. Entonces aquí está la muestra 1, 2, 3 y 4, y todas estas tienen su propia curva granulométrica. 4 ensayos de granulometría. Y en este texto, ya resuelto, dice, voy a necesitar para cada curva, que equivale a una arena gravosa, arena media, arena gruesa, otra vez arena media. Cada curva tiene su propio de 10 en milímetros, su propio de 20, porque en alguna ecuación necesito, su propio de 50, porque necesito en alguna ecuación, el CU, el N estimado a partir del CU, y el I0, porque en una ecuación aparece un I0 en milímetros. Entonces aquí se hacen en base a esas curvas de esos cálculos, y se usa la fórmula y se determina para estos suelos, Hassen en metros por día esto, el NA es no aplicable a ese, KC, Coseni, Karman, Breyer, Slichter, Terzaghi, el USBR y este último que acabamos de ver, el que utiliza el I0. Entonces aquí están las soluciones. Otro autor, ¿quién es el otro autor de ecuaciones empíricas? Y está en un otro artículo, aquí da el autor, Kruger. Y Kruger dice, la ecuación es 240 por n sobre 1 menos n al cuadrado, entonces nada extraño aquí, por d sub e al cuadrado. Lo diferente a las anteriores es que este d sub e tiene que ver con esta ecuación. 1 sobre d sub e, o sea, el diámetro que viene aquí, debe obtenerse de la sumatoria de delta gi sobre di. La sumatoria de delta gi sobre di. Entonces lo único que hay que saber es qué es delta gi y qué es di, y por supuesto eso va a tener que ver una curva granulométrica. De ahí aparezca un ejemplo con unas curvas granulométricas, y aquí, inciso E, utilizar el criterio de Kruger y dar el coeficiente K en metros por segundo. Y ahí vamos a entender qué es lo que representa aquello. Dice, se tiene una abertura, o sea, un tamizado, y algo retenido en gramos. Aquí está, 75, 19, 4, 75, 2, 0,42 hasta el 200. Y después dice, hay algo más que se conoce porque se ha hecho una hidrometría. El retenido corresponde a esto, hay un total, aquí está 1350, entonces uno halla la sumatoria retenida, y como ya sabemos la sumatoria retenida entre el total da el porcentaje retenido. Y dice el porcentaje retenido es ese, y el porcentaje que pasa está aquí. Entonces esto solo es la curva granulométrica. Y en especial este suelo, sin fijarse si Kruger acepta estos diámetros, sin fijarse, eso es lo que les decía hace rato, aparece que la curva en el tamiz 200 pasa el 34%, pero con la hidrometría, diámetros más pequeños 17, y ya no hay nada a 0,038 milímetros. Entonces la curva completa es esa de ahí. Y dice que K debe ser 240 por n, 1 menos n al cuadrado, d sub e al cuadrado. Como hay que hallar n, se puede estimar de la curva granulométrica, hallando el CU, y el d de la curva granulométrica es eso de ahí, delta G sobre d sub i. Y esa misma curva granulométrica está aquí. Aquí dice el porcentaje que pasa. 186, ¿se acuerdan que este era 34, luego 17 y luego 0? Excelente.
Y aquí está la abertura, solo que colocada de diferente manera. Aquí el porcentaje que pasa, aquí la abertura, y esta es la abertura, es la misma. Esta de acá que la conocemos siempre, solo que ahora es más cómodo poner la abertura después, el porcentaje que pasa antes, y dejar un espacio entre medio. Y aclarar qué es G, porque G sobre DI, el inverso es el que necesito. Entonces G es el porcentaje que pasa en decimal, en entero, no en porcentaje. Entonces si el porcentaje que pasa es 100, G es 1. Si el porcentaje que pasa es 86, G es 0,86. Si el porcentaje que pasa es 78, G es 0,78. Si el porcentaje que pasa es 68,22, G es 0,6822. Esa es básicamente la idea. Ahí está. Entonces, el porcentaje que pasa es dividido entre 100 es G. Y ahora digo, ¿cuál será la diferencia entre ambos? Aquí está, delta G. Entonces, entre este y este, un valor al medio, así anoto yo, es entre este y este 0,1363. Como aquí habían dos decimales, es lógico que dividir entre 100, 4 sean significativos como decimales. Entonces, entre este y este, ese valor. Entre ese y ese, entre ese y ese, y así sucesivamente. Ahí está el delta G entre los dos tamices. ¿Y cuál era mi último tamiz, comillas tamiz? Este de acá, entonces ahí está el último valor. Y la abertura, ya la conozco, asociada a cada porcentaje. ¿Y qué es el DI? Es el diámetro medio para entre este y este. En otras palabras, dice, si el porcentaje es 100 y el diámetro es 75, el porcentaje aquí es 86, el diámetro es 19, este es el valor entre ambos y el DI es el medio entre ambos. Pero ojo, que es el medio en escala logarítmica. El medio podría ser, si no fuera escala logarítmica, 75 más 19 entre 2, y saldría aquí un valor. Pero no, es en escala logarítmica. Entonces, a 100 le corresponde 75, 86 le corresponde 19, y a la mitad entre estos hay un valor. Ese es 37,74. Una vez obtenido el diámetro y el delta GI, tenemos que dividir. Aquí está. Delta GI sobre DI, y de ahí viene eso, y después dice sumar esa división. No dice sumar delta GI y dividir entre la sumatoria de DI. No, primero dividir y luego sumar. Al sumar sale eso, y a la inversa, 1 sobre eso es el DE que pide esta ecuación. No es ni un D10, no es ni un D20, es ese valor, 0,1375. En este caso buscamos y decimos 0,1375 para este caso, y no necesariamente cumpliría con todas las normas que pide. Entonces, 0,13, entonces estamos por acá, ¿no? 0,13, más cerca este. Entonces un 35, un D30, un D35 es este, en ese sentido. Pero no siempre va a ser lo mismo, ¿no? Porque si no diría calcula el D30 o el D35. Pero solo para ubicarnos cuál es la idea en esta ecuación. Y después el ejercicio dice, calcula el CU de esa misma ecuación, encuentra el D60 y el D10, calcula el N, utilicen esta ecuación, cuidado con las unidades cuando estén resolviendo, y ahí sale un valor de K. En este caso, con las multiplicaciones adecuadas en metros por segundo. En esta misma forma general hay variaciones. Por ejemplo, la de Hansen, muchas veces en muchos libros uno no la ve así de grande como la hemos visto. Solo dice D10 al cuadrado por C. Y uno dice, y este C cubre muchas cosas, sí. Y ese C dice, depende del tipo de suelo, es ese valor. Y aquí miren lo que hace un rato decíamos, con un valor de CU, con un D10 como especificación, que no nos vamos a aprender de memoria ni nada, solo sabemos que tiene su propia especificación y que este mismo coeficiente puede ser expresado de esa otra manera. ¿No? Y vuelvo a decir, sus propias especificaciones, no nos preocupamos. Coseno y Kalman tiene una ecuación bastante amplia. Aquí, al contrario, no está más simplificada, está más grande. El coeficiente, además, dice, depende de factores de tortuosidad, de un factor de textura, de la viscosidad, de la superficie específica. Entonces, digo, muy interesante, entiendo, y me ayuda a mi texto a ver otras formas. Y aquí aparece otra más, dice ecuaciones empíricas, otras relaciones. Aparecen dos autores, Mash, o como se pronuncia, Denny, y ellos dicen, mire, esta curva, la de siempre, la vamos a utilizar, pero vamos a convertir estos diámetros, vamos a multiplicarlos o sacar el logaritmo en base 2, y vamos a poner un valor de phi. Entonces la curva realmente va a ser el porcentaje que pasa en función del tamaño de partículas en unidades de phi, y esta curva granulométrica, haciendo esa operación, luce así. Y por supuesto, para eso también yo puedo dar un diámetro a 50%, pero en phi, y a 80% o a 20%, no hay ningún problema. Y estos autores dicen, ahora utilice esta gráfica. El de 50 unidades de phi, suba, calcula el sigma i con estas unidades, y aquí no queda claro ni en su texto ni aquí, pero sean muy conscientes y anoten bien, estos diámetros son unidades phi. Entonces el D84 en unidades phi, el D16, el D5, el D95, todas en unidades phi, sobre 4, 6, 6, y sale ese sigma sub i,
Entonces yo he calculado un D50 para la granulometría específica, me invento uno y digo, he llegado ahí, subo y específicamente el sigma I está ahí. Miro acá y cuánto me sale el coeficiente K, 1 centímetro por minuto. Noten, y siempre hay que tener cuidado con aquello, en que si este valor es 0,1 y ese es 1, esto está en escala logarítmica, pero es lo mismo, tengo que interpolar en escala logarítmica. Es así de simple. Entonces, volviendo atrás, estos autores dicen que definamos qué es phi, aquí ha quedado el logaritmo en base 2 de d negativo, y hallamos el d50 unidades phi, y en esta gráfica, que es la que proponen estos autores, dicen, entre con eso, entre a la tabla, determina este sigma sub i de acá, y va a encontrar K, método gráfico. Y es una manera de estimar. Por supuesto, igual uno dice, quisiera practicar a ver si me sale lo mismo, y viene el quinto ejemplo. Y lo propio trae el porcentaje que pasa, el diámetro, y aquí las unidades de phi, ¿no? Para el 5, el 16 y el 50. De ahí sale que sigma sub i es 1,7712, y entrando con 1,7712 para este valor, y adicionalmente con el D50, que es este 2.21, estamos más o menos por ahí. Y esto en escala logarítmica dice es como 0,3. Y si no le sale 0,3 y han interpolado mejor y le sale otro valor, está bien. O sea, es un método gráfico y nada más. Pero, entendido el concepto, tienen que, por supuesto, practicar. Luego hay un montón de otras ecuaciones. Dice, Schaeffer propone que K dependa del D50. Y los valores de J y C dependiendo, como dice aquí agrandando, si tenemos depósitos de duna, depósitos de playa, de canales. Decimos, muy ambiguo. No me preocupa mucho, solo sé que existen esas ecuaciones. Hay otras que dicen, si entro con el D10 y encuentro el índice vacíos, hallo K. De hecho, no me preocupa, es una más. Y ahí digo, ¿qué montón de ecuaciones? Todas en función de una relación granulométrica. Unas muy general y otras más específicas, pero dependiendo de la granulometría. Y ahí paro un momento y digo, también hay la posibilidad de hacer correlaciones a partir de ensayo. El anterior necesitaba básicamente la granulometría. Ahora necesito un ensayo de permeabilidad. Hago un ensayo de permeabilidad y podría utilizar esta ecuación que tiene que ver con Casagrande. Aparte de otros que están acá, etc. Pero aquí dice Casagrande, me dice que el valor de K es 1,4 del índice de vacíos del suelo al cuadrado por K0,85. ¿Y qué es K0,85? La conductividad hidráulica para un índice de vacíos de 0,85. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Hemos visto la clase anterior, cómo se trabaja. Uno, por decir algo, tiene una arena y la mete un permeámetro de carga constante. ¿Conoce? Sí, hemos visto que conoce. Y mide la permeabilidad. Entonces, ¿qué está midiendo realmente? Que dos factores en laboratorio. Nunca se olviden eso. En laboratorio está midiendo el E, está midiendo el K de laboratorio. Se necesita un ensayo. Entonces dice, si conozco el E y K, entonces no hay ningún problema. Yo puedo de esta ecuación propuesta por Casagrande determinar el K0,85, la conductividad hidráulica para un índice de vacíos de 0,85. Entonces despejo K0,85 y ya tengo el K0,85 de ese suelo. Y luego digo, ahora voy a cambiar el índice de vacíos de ese suelo. Van a ser las mismas partículas, van a tener la misma tortuosidad, rugosidad, superficie, las mismas partículas, pero va a cambiar el E. ¿Cómo va a variar K? De acuerdo a esta ecuación. Entonces, si he calculado eso, meto un nuevo E y tengo un nuevo K para ese otro índice de vacíos. Esa es la manera en la que se trabaja con estas ecuaciones. Una es la de Casagrande y la otra es la de Coseni. Y lo mismo, Coseni dice, la ecuación es C1 por E al cubo sobre 1 menos E. Si uno para un E determina un K, tiene C1 y para cualquier otro E tiene K, a partir de un ensayo. Y hay otras ecuaciones y aquí recién aparece el término suelo fino. Para el caso de suelos finos, estos autores dicen, simplemente tome E y para un N, determine K y así va a saber C2. Pero necesita saber ese valor de N. Este N no es la porosidad, es el índice de vacíos y N es una constante. Entonces son dos ecuaciones. ¿Cómo se resuelve eso? Haciendo dos ensayos y después tengo yo cualquier valor de N. La misma idea. Más otro montón de ecuaciones, pero que ya no importa mucho, que sepan que hay varias. Pero sí hay un ejemplo 4.6 que dice, acuérdese que usted hizo un ensayo, el 4.1 el que lo tienen ahí en la mano como problema, y ese problema resulta que nos da para un valor de E, un valor de K, entonces C depende de lo que ya he calculado. Y para otro valor de E, puedo yo calcular un otro valor de K. Esa es la idea de estas ecuaciones y del ejemplo 4.6, que se los dejo para que vean cómo se aplica esto de acá. Y en campo, volvemos a esta tablita y decimos, esta tablita nos hace un resumen de todo. Ya hemos hablado de
el rango en escala logarítmica, los tipos de suelo, y aquí los permeámetros que ya hemos visto la clase anterior. Y ahora estamos hablando, además de determinación indirecta, aparece la computación aquí, o sea, las ecuaciones empíricas, por ejemplo, la correlación de Hudson, y miren el rango de permeabilidad totalmente grava y arena, ¿no? Ahí está el rango en el que debemos entender que cae esto. Y aquí también en suelo grueso, en el mismo rango grueso en que usaría un permeámetro de carga constante, las ecuaciones empíricas entran ensayos realizados en campos, en pozos y barreras. Y nosotros no vamos a aprender a trabajar en campo ahora, solo vamos a decir, si es que hago un pozo y empieza a salir agua, de alguna manera puedo medir K. No sé cómo, solo sé que se puede y no nos metemos a eso. Y dos, si hago yo una perforación, aquí está la perforación, y yo controlo de poner más o menos agua dependiendo de dónde está el nivel freático, y yo puedo estimar la permeabilidad de esa manera. ¿Cuál es la idea? Un video que nos ayuda a ver cómo se trabaja, además, ¿no? Además de lo que estamos hablando, la versión simple de todo. Para la elaboración del ensayo de permeabilidad del suelo in situ, es necesario contar con los siguientes instrumentos: una pala, una barra, un balde plástico, un tubo plástico y una cinta métrica. Primero, con la ayuda de la barra, se extrae una sección de 50 por 50 centímetros del terreno a ensayar. Una vez extraída la parte vegetal del suelo a ensayar, con la barra se comienza a excavar hasta llegar a una profundidad de 70 centímetros. Esto se lo realiza para que el tubo ingrese con facilidad y con la finalidad de obtener un coeficiente de permeabilidad más exacto. Al finalizar la excavación, introducimos el tubo en el sondeo elaborado. Una vez finalizado el sondeo, se introduce el tubo plástico y, para que este permanezca estable durante todo el ensayo, se vuelve a introducir toda la tierra excavada por los lados del tubo, evitando el ingreso de tierra al interior de este. Luego de introducir el tubo plástico en el terreno a ensayar, se procede a llenar de agua a este con la finalidad de que se mantenga una carga constante, por lo cual se esperará una hora. Luego de la primera hora, con el flexómetro se tomará la medida de cuánto ha descendido el agua, y con el balde de agua se volverá a llenar el tubo plástico y se lo dejará ahí por 10 minutos. Luego de los 10 minutos, se volverá a medir cuánto ha descendido el agua, y nuevamente se llenará de agua al tubo con el que se está haciendo el ensayo, dejándolo ahí por otros 10 minutos más. Luego de los 10 minutos, se vuelve a medir cuánto descendió el agua, y si la medida obtenida es similar o varía por pocos decimales, se dirá que el ensayo está por buen camino, por lo que se llenará nuevamente el tubo con agua para obtener una tercera medición. Luego de los 10 minutos. Y la siguiente parte se las dejo. La idea es muy simple. Cuando baja eso de ahí a ahí y se mete en alguna porción, dependiendo cómo se ponga el tubo o cómo se haga el sondeo, hay cierta relación que permite como un ensayo de carga variable en campo. Y con eso estamos listos para el día de hoy.